Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta misa, sean todos bienvenidos. El día de hoy, sábado 23 de octubre, pedimos en nuestras intenciones por la salud de todos los enfermos que se encuentran en los hospitales y también por aquellos que son asistidos desde sus casas. Particularmente pedimos por la salud de Alejandra López Torres, de Laura Núñez, de Emiliano Antonio Zárate Feria, Jorge Reyes Villamares, Vianey Tapia Hernández, María Elena Guevara, Leonor López y Elizabeth. Pedimos por el eterno descanso de Daniel Zamora Álvarez, Cándida Laguna Ortega, Francisco Álvarez, Maura Altamirano, Filogonio López, Fernando Álvarez, Pomposo Altamirano, Victoria Valderrama, Hilda Cortés, Guadalupe Martínez, Arturo Flores, Jorge Flores, Juan Carlos Rodríguez Hernández, Ramón Flores, Rosalía López, Elena López, Socorro Cruz, Federico López Martínez, María Clara Sánchez Varela, Daniel Mendoza Fuentes, Luis Alberto Enríquez y Manuel Alba Chávez. Damos gracias a Dios por un año más de vida que le concede a José Miguel Ramírez Martínez y pedimos por las necesidades de la familia López López. Nos disponemos a celebrar nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y el egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios, no se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró.
Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos ofrece 2 enseñanzas fundamentales en nuestra vida, sobre todo de cara a lo que en esta semana hemos ido reflexionando sobre el Evangelio, que son nuestras actitudes frente a la eternidad. El Señor durante esta semana nos ha hablado de la vigilancia, nos ha hablado de la atención a los signos, nos ha hablado de cómo podemos nosotros darnos cuenta de esa necesidad de lo que hoy llama conversión. La vida cotidiana tiene su día a día, como el mismo Señor lo dice en el Evangelio, cada día tiene su preocupación. Los distintos acontecimientos de la vida pueden a nosotros darnos luces o darnos sombras, como son las noticias que Jesús comenta en este pasaje. Unos hombres que ofreciendo un sacrificio, son ajusticiados. Unos hombres que, como decimos nosotros, sin temerla ni deberla, son aplastados por una torre. Son acontecimientos del día a día, son acontecimientos que uno no está preparado, nadie está preparado para sufrir un accidente en el día, nadie está preparado para afrontar una dificultad en el día, pero en lo que sí podemos estar preparados, y es aquí donde se detiene Jesús, es en cómo nosotros estamos listos para afrontar este tipo de situaciones. Todos somos pecadores, como decía Pablo en estos días. No hay pecadores mayores o pecadores menores. Todos somos delante de Dios también sujetos de gracia. Y por eso es que Jesús nos invita a que podamos estar en una constante actitud de conversión. Y no porque lo necesitemos en el sentido de que cambiemos nuestra vida en un giro, no porque nos quedemos con estas ideas que Pablo también expone en la primera lectura durante estos días, de decir, somos pecadores y lo único que damos es pecado. De hecho, hoy Pablo habla de la vida de la gracia, de la vida conforme al Espíritu. Ese es el estado permanente de conversión. Es lo que ayer nos decía Jesús también en el Evangelio. Mirar los signos de cada día, las dificultades, las alegrías, las tristezas, las satisfacciones, todo de lo que vivimos cotidianamente son signos, son invitaciones que debemos atender, sea para nuestra conversión, sea para nuestro constante crecimiento. Esa es la primera enseñanza. La primera enseñanza trata sobre esta actitud que debemos de tener frente a nuestro día a día. Si nosotros miramos nuestro día a día de una manera pesimista, estaremos en pesimismo, estaremos incluso sin una orientación de vida, sin un sentido de nuestra vida. Si nosotros miramos la vida con optimismo, podemos incluso caer en una falsa alegría o podemos caer en una soberbia. La mejor actitud es la actitud de afrontar el día a día, como dice Jesús, con su preocupación, con su reto, pero sobre todo con ese anhelo de poder crecer. Por eso la segunda enseñanza no necesita mayor explicación. La higuera no es nada más y nada menos que nosotros, lo que hacemos en nuestro día a día, que produce o no produce un fruto.
que puede ocupar la tierra útilmente o inútilmente. Y por eso el que media entre nosotros con el dueño de la viña es precisamente Jesús. Él es el que le dice a nuestro Padre: déjala todavía este año, deja que la abone, deja que le afloje la tierra, deja que ponga atención en esos signos que se le dan en su día a día. Y si el año que viene no da fruto, entonces sí la cortaré. Queridos hermanos, pienso que la vida toda es una oportunidad de frente a Dios. La vida toda es esta búsqueda constante de su gracia, para vivir según su gracia, como dice Pablo hoy, que podamos estar siempre haciendo el bien, procurando dar el fruto que el Señor nos pide en nuestro día a día. Pues invoquemos hoy a la Madre de nuestro Señor, que también es intercesora nuestra, para que podamos nosotros verdaderamente tener ese espíritu permanente de conversión y demos el fruto que el Señor desea. Así sea. Con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Digamos con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios haga desaparecer el odio entre todos los hombres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios acoja a todos nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Te rogamos, Señor. El día de hoy en el calendario civil nos invita a recordar a todos los médicos, pues sigamos haciendo nuestra oración por todos aquellos, todo el personal de salud que siga afrontando este tiempo de pandemia. Que el Señor los bendiga y los sostenga. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos mencionado y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de aquellos que te piden por su salud,
por sus necesidades y te dan gracias de tus beneficios. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Bautista, San Bernardino de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Hermanos, Él es Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues como nuestro obispo don Andrés durante estos días ha estado avisando, queremos recordar que a partir del próximo lunes el señor obispo solamente celebrará la misa el día lunes. Los demás días, pues los invitamos a asistir a las iglesias, quienes se sientan impedidos por la cuestión de enfermedad o inmovilidad, pues pueden consultar nuestra aplicación de la diócesis de Xochimilco, donde están algunas de las misas que se siguen transmitiendo. El señor obispo solamente transmitirá la misa el día lunes y el domingo a las 9 de la mañana. También desde la página de la Catedral de San Bernardino de Siena se transmite el domingo a la 1 de la tarde. Pues vayamos disponiéndonos en este sentido a vivir pues de una manera presencial ya la gracia del sacramento. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día.